Cerebro de Bruca. Bien, buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a una transmisión de Cerebro de Broca. El día de hoy tenemos como invitado a Marco Muñoz, cofundador de la Iglesia de Satán aquí en México. Mire, ya está saludando ahí Marco. Y pues nada, el día de hoy el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el satanismo, qué es el satanismo, tratando de quitar como muchos mitos, ¿no?, que existen a lo que es alrededor de lo que es el satanismo. Y primero que nada, pues ya saben quién nos acompañan, ¿no? Johnny aquí abajo de pantalla, como están viendo ustedes. Pablo de este lado derecho hacia abajo. Y como les había dicho, el invitado de hoy es Marco. Entonces, pues para empezar, ¿no? Me gustaría saber un poquito de lo que has trabajado aquí, Marco. Me comentabas hace rato que eres cofundador, ¿no?, de la iglesia de Satán aquí en México. Entonces me gustaría saber un poquito del trabajo de lo que es el satanismo también, así como a manera Sí, de introducción, si nos podrías dar un poquito de esta información, ¿no? Por favor. pues bueno, lo primero es que aquí en México en realidad el satanismo no es algo propiamente nuevo. Más bien a recientes fechas ha empezado a crecer mucho, pero ya desde los 80, 90 empezó a haber pequeños grupúsculos y gente perteneciente a grupos de satanismo, especialmente a la Church of Satan de Anton LaVey. A ver, ok, ¿ya se me escucha? ¿Se me escucha? Ya vas, Ah, ok. perdón. Sí, de hecho lo que estaba comentando es precisamente que te iba a dar yo la palabra a ti, Pablo, en vista de que tú tenías como algunos cuestionamientos que querías hacer de la parte católica, ¿no? Que parece que contrapone mucho lo que es el satanismo con esta concepción que tenemos de este lado del charco, ¿no? De toda la representación judeocristiana que se nos ha inculcado desde chicos, ¿no? En ese sentido, pues por favor, Pablo, yo sé que tienes muchas preguntas ahí. Del budismo, ¿no? O sea, si alguien ve budismo y dice, no, pues que para los budistas Buda es su dios, no, eso no es el budismo. Para los budismos Buda no es su dios. De hecho, los budismos no, la gente del budismo, los budistas no creen en un dios como tal, en un creador del universo, ¿no? Esas y otras corrientes de pensamiento se adhieren a algo que se les llama religiones ateas. Ateas en el sentido que no creen, como las religiones de Abraham, en un creador del universo, ¿no? En una deidad creadora. El satanismo en ese sentido se adhiere a eso. Los satanistas somos no teístas. A Satán, para nosotros Satán es un símbolo, es un arquetipo. ¿El arquetipo de qué? De la rebeldía, del autodeterminismo, del conocimiento. Y Satán es el nombre, digamos, la etiqueta más importante, pero no es la única, ni es la única vez que se ha manifestado, digamos, esta figura del adversario a través de distintas religiones o cuestiones políticas. Por ejemplo, podemos hablar de la figura de Prometeo en los griegos, y si uno estudia el mito de Prometeo y ve el mito de Lucifer, te vas a dar cuenta que es muy parecido en muchas cosas, porque Prometeo le roba el fuego del conocimiento a los dioses y se lo da a los humanos. Y es desterrado de este Olimpo, del paraíso de los griegos, y es condenado a una tortura eterna, ¿no? De hecho, es entre un tanto un mito que parece mucho entre Lucifer y Cristo, ¿no? Entonces, el satanismo tiene esta cuestión donde Satán para nosotros únicamente es esta parte arquetípica, y realmente como movimiento, vamos a hablarlo como movimiento político o social, tiene muy poco que se le empezó a dar ese peso. Pero nosotros ya lo veníamos haciendo, pero ahorita el grupo más importante en ese sentido es el TST de Estados Unidos, Satanic Temple. Ellos, por ejemplo, han promovido la escuela de verano de Satán, le llaman,
Y no es que enseñen satanismo, sino que en estos cursos de verano ellos enseñan pensamiento científico, filosofía, etcétera, y lo que ellos están tratando de hacer precisamente es este contrapeso a cuestiones donde grupos religiosos se metían en cuestiones de la vida pública. Por ejemplo, esta cuestión de los cursos de verano. En las escuelas públicas de Estados Unidos, la educación es laica, pero en los cursos de verano sí pueden entrar diferentes agrupaciones y asociaciones civiles y religiosas a dar cursos y actividades, y los únicos que aprovechaban esto eran normalmente las personas cristianas y evangélicas. Entonces ahora el TST dijo, bueno, yo soy un grupo religioso también, levanto la mano y yo también me meto. Obviamente hizo un montón de controversia, ¿no? Ellos, no sé si sepan, esta noticia se difundió mucho en internet, son los que hicieron la famosa estatua de Baphomet, que en las redes sociales dijeron una estatua de Satán. ¿Y por qué hicieron ellos la estatua de Baphomet? Porque en un edificio público en Arkansas, si no me falla, tenían una estatua de los 10 mandamientos. Y ellos dijeron, el Estado es laico, tú no puedes tener una estatua de los 10 mandamientos. Ahora, si dices que es libertad religiosa, pues entonces, mira, yo te dono mi estatua de Baphomet y tú la tienes que poner ahí. Porque o todos coludos o todos rabones, ¿no? Con la libertad real. Y nosotros estamos, digamos, de algún modo, muy a favor de este tipo de movimientos, ¿no? Donde, digo, el satanismo también ya vaya más allá de lo individual y empiecen a entrar como este contrapeso en una cuestión colectiva, filosófica y religiosa y de pensamiento en general. Bueno, pues va a robar un poquito más de tiempo, Abraham, perdón, para ahora sí hacer la pregunta. Sí. Porque, digamos, necesitaba ese piso para poder preguntar. Bueno, ok, entendiendo esta situación, por ejemplo, hace más de un mes entrevistamos al imán de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Es una persona muy amable que, al igual que tú, nos hablaba de su programa que traía para difusión de la religión islam en México. Entonces, como tal, yo entiendo que como tal, el satanismo no es una religión per se como la entendemos en Occidente. Tiene que ver más con una construcción ideológica, cultural, donde nos autorregulamos a partir de la libertad, muy parecido al anarquismo, o me estoy yendo muy lejos. No, de hecho sí, hay muchas bases del anarquismo, de la filosofía como tal y el movimiento del anarquismo que tienen que ver con el satanismo, porque precisamente busca eso, que uno se autorregule, ¿no? En el satanismo uno, por ejemplo, dentro de las 9 declaraciones dicen, Satán representa responsabilidad para el responsable, y eso significa regular nuestras acciones y las consecuencias que traen. Perfecto. Ya, yo creo que ya no te hago la pregunta. Me sacaste la duda con eso. No sé si alguien quiera preguntarles. Compañero. Sí, antes de que empiece Johnny. De hecho, yo recuerdo que Tantito Johnny, por fin. Yo recuerdo que en el libro, ¿no? De la Biblia satánica, inclusive se tienen sus 10 mandamientos, ¿no? Ustedes ahí como muy demarcados. Que parece que son como una propuesta o contrapropuesta a los 10 mandamientos que proponen en la Iglesia Católica, ¿no? A mí me recuerdo mucho uno que decía que si, o te explicaban que el cristiano o el católico en general te diría algo como si te golpean o te dan una cachetada, tú pones la otra mejilla, ¿no? Y por lo menos lo que yo leí en este texto que dice que no, o sea, tienes la facultad también de darle o regresarle la cachetada a la persona que te está ofendiendo o dando la cachetada en este caso, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, digamos, vamos a decir que el satanismo avala la venganza, ¿no? Nosotros no ponemos la otra mejilla. Ahora, yo no llamaría a esta parte del satanismo como tal una contraparte de los 10 mandamientos, porque primero en sí no son mandamientos, se le conoce como las 11 reglas satánicas de la tierra o el lex satánicos. Y es muy importante esta diferencia porque hay mucha gente que de repente sí los vende como mandamientos y así de, no, espérate, no son mandamientos porque no son obligatorios como tal, ¿no? No es que si no los cumples te tienes que castigar y pagar una penitencia, etcétera. O sea, no se ven de esa manera.
Y en realidad son muy diferentes, no propiamente una contraparte, pero sí son muy diferentes, primero en el sentido de que representan, son básicamente como reglas de convivencia, número uno. Y segundo, representan una parte de respeto a todo, es el respeto a mi espacio, a tu espacio y al espacio abierto. Yo las resumo así para no explicarlas de repente una por una y no alargar demasiado en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay reglas, por ejemplo, que una de las reglas dice, si un invitado a tu hogar te hace enfadar, trátalo cruelmente. Y precisamente se refiere a mi espacio. ¿Por qué? Porque en el satanismo no nos interesa, por ejemplo, tener iglesias o templos enormes en las calles. Nuestra iglesia, nuestro templo es nuestra casa. Entonces, la cuestión es que si yo invito a alguien a mi casa y es mi espacio sagrado, es mi templo, y yo solo dejo entrar aquí a personas de confianza, que eso es algo que tú vas a ver en muchos satanistas, ¿no? Somos muy celosos de nuestro espacio. Y si tú vienes a mi espacio y en mi espacio me faltas al respeto, a mí o a alguien del espacio, por ejemplo, yo vivo aquí en mi depa con mi novia, con mi hija, viene los fines de semana, o tenemos a nuestros gatos. Si tú vienes, yo te invito y le faltas al respeto a mi novia, a mi hija o a mis mascotas, pues no te voy a tratar bien. ¿Por qué? Porque te estoy invitando a algo que es sagrado para mí, a mi espacio. Pero igualmente te dice las mismas reglas. Si tú vas al espacio de otro, respétalo. Y si no lo puedes respetar, mejor no vayas. Y tiene este punto neutro donde te dice, en un espacio abierto, si alguien te molesta, pídele que pare. Si no para, entonces responde a esta agresión, ¿no? Entonces, más bien son como esta especie, te digo, como más como de reglas de convivencia y que siento que van más acorde a una naturaleza real del ser humano y fuera de esta cuestión del judeocristianismo como de ama a todo mundo, ¿no? Nosotros no pregonamos eso, ¿no? Para nosotros es ama a quien te ha demostrado que es digno de, ¿no? A quien tú le has dado algo y te corresponde de la misma manera, ¿no? Y de la misma manera no es así 100% igual, porque pues no todos amamos y demostramos afecto de la misma manera, pero digas, yo te di algo y tú me estás regresando algo a cambio, y para nosotros eso es simplemente justicia, es un intercambio justo de las cosas. Ok, sí. Qué bueno que nos aclares esa parte, ¿no? Porque... Antes de que entre, perdón, Johnny. A ver, adelante, Pablo. Perdón, creo que se me bote de señal, Paco, contigo como de unos 4 segundos. Entonces, cuando acabemos, vamos a esperar ese tiempo para que no nos estemos cruzando, ¿no? Nomás, como estoy haciendo pequeñas aclaraciones, ¿no? El término iglesia en la iglesia judeocristiana tiene que ver a partir del siglo III con Constantino, ¿no? Crean estos grandes lugares donde se juntaba la tropa, ¿no? Entonces, y entendiendo bien lo que me estás diciendo con este mandamiento del espacio privado, pero lo que pasa es que el espacio privado como tal también es una idea un poco más contemporánea, ¿no? Porque si hemos crecido como comunidades independientes a través de la historia de la humanidad, y te lo digo como antropólogo, ha sido a través de la comunidad, ¿no? Entonces, entender el espacio privado tiene que ver con una idea más contemporánea, o cómo lo entienden ustedes, Marco. Sí, no, totalmente, y eso es parte bien importante, ¿no? O sea, aunque muchas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, la configuración del satanismo, toman parte de tradiciones más antiguas, el paganismo, ocultismo, etcétera, pues trata también de abrazar al hombre en su realidad contemporánea, ¿no? En lo que pasa ahora, en el aquí y en el ahora. En la parte ahora que dices de lo colectivo, esto es lo que nueva visión dentro del satanismo que plantea el TST y plantea autores como Damien Ball en su libro Las narrativas satánicas, donde hablan de la validez de la evolución del ser humano a través de lo colectivo. Así, si yo tengo un fin en común con muchas personas, si yo sumo a todas esas personas, voy a lograr más fácil ese fin común, y eso no significa que me disuelvo en la colectividad
ni tengo que sacrificar mi individualidad, sino que estamos peleando por algo en el que todos nos vemos beneficiados, ¿no? Y eso se contrapone. Ese punto está muy chido, ¿no? Sí. Ese punto está muy chido porque yo creo que es ahí donde ustedes rompen con el anarquismo socialismo, ¿no? Sí, no, y te digo, y queda, o sea, no es que deje de tener este peso de la parte individual, nosotros sabemos que la parte individual para el satanismo es esencial, eso nunca se puede quitar, pero sentimos, yo, otros grupos, otras personas que hemos estado aquí, que de repente ese excesivo o malentendido cuestión del individualismo le ha restado importancia, fuerza e importancia al satanismo como religión, como filosofía, como pensamiento. ¿Por qué? Porque al no haber algo colectivamente fuerte, pues se ha ido disolviendo. Entonces, de repente son pequeñas explosiones donde el satanismo, por algún movimiento, alguna acción de algún grupo, toma relevancia, pero como se vuelve a implotar en la cuestión individual, ya no pasa nada, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en el lado de la política, es algo de lo que yo hablo mucho, ¿no? O sea, nos vemos esta parte de los grupos evangélicos, católicos metidos en la política, y hablamos y decimos, es que ellos quieren meter su ideología como una especie de teocracia, y que las mujeres no ejerzan voluntad sobre su cuerpo porque Diosito lo dice, no importa que tú no seas católica, como Diosito lo dice y me lo impide a mí, también te lo impide a ti. Y así, no, espérate, tu religión te impide a ti cosas, a mí no me puede impedir nada. Y entonces, ¿qué contrapeso hay ahí? Si hay algunos movimientos sociales que están, vamos, o sea, están movimientos desde políticos de izquierda, está el movimiento del feminismo, pero no hay un movimiento, digamos, que les pelea a la par, donde digas, bueno, yo también soy un movimiento religioso y filosófico, similar a ti, pero mis principios y mi filosofía es diferente. Y entonces yo hoy voy a jugar como contrapeso en el mismo tablero que tú estás jugando. Gracias. Ahora sí, Johnny, perdón. Bueno, ya había respondido la pregunta que ahorita le respondiste a Pablo. Parece que Pablo me robó la pregunta sin querer. Pero bueno, a raíz de esto que tú comentaste, Marco, algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, cómo es que, por ejemplo, de parte de la iglesia judio-cristiana, sobre todo aquí en México, lo que tú dijiste es cómo es que, sobre todo a la mujer, cómo le quita libertad, sobre todo en el aspecto sexual. Entonces, yo he leído un poquito sobre satanismo y me he dado cuenta que le permite a las personas ejercer esa libertad. Pero me gustaría que platicaras un poco más acerca de este postulado que me parece muy importante, que es un contrapeso a la prohibición que muchas veces ejerce la propia iglesia. Esto como principio siempre ha estado en el satanismo, pero por ejemplo ahorita el TST lo englobó y lo puso en uno de sus 7 principios que tienen ellos y que a mí me fascina, y que dice que tu cuerpo está sujeto única y de manera irrestricta a tu voluntad. O sea, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Lo que siempre eso sí busca el satanismo es una coherencia de acciones y de palabras. Por ejemplo, uno de los estereotipos más fuertes del satanismo tiene que ver con las cuestiones sexuales, ¿no? Sí, nosotros decimos, bueno, que la gente haga con su sexualidad lo que quiera, pero si eso va de acá para acá, ¿no? O sea, no es que te invitemos a que hagas grandes orgías y cosas súper locochonas, no, a lo mejor tú dices, pues yo la verdad soy monógamo, yo creo en el amor en una pareja, en casarme y así, perfecto, pero sé coherente, no digas soy monógamo y entonces andes, perdón con la palabra, andes de cabrón con un montón de personas, ¿no? O al revés, ¿no? Decir, bueno, yo soy polígamo o poliamoroso, porque ser polígamo y poliamoroso son cosas diferentes, pero decir, yo soy polígamo o poliamoroso, pero las parejas con las que yo salgo no pueden ser polígamas o poliamorosas, únicamente tienen que tener exclusividad conmigo. Pues tampoco, hombre, eso es totalmente incoherente, ¿no? Y también tiene puntos muy, muy importantes
por ejemplo, en la parte de la sexualidad, el satanismo no avala ninguna conducta sexual que tenga que ver con menores de edad, ninguna. Para nosotros, el libre desarrollo de personalidad en los menores de edad es bien importante. Entonces, cualquier conducta abusiva de pedofilia hacia menores de edad, nosotros no la toleramos. Y está como tal también en una de las 11 reglas de Anton LaVey. Ok, sí, de hecho, creo que te adelantaste un poquito. Responderte a algo que tú... Permíteme tantito. Ahorita que tú dices algo, respecto a la pedofilia que muchas veces se habla de la Iglesia Católica, ¿ustedes qué comentan al respecto? Pues digo, yo creo que no hay nada que se pueda decir que no se haya dicho antes, o sea, que hay una postura súper hipócrita de parte de la Iglesia, súper hipócrita de parte de los mismos feligreses. O sea, ahorita traen, por ejemplo, este súper escándalo en Canadá sobre el maltrato, abuso y muerte de menores que fueron sacados de sus comunidades. Hay escándalos de la Iglesia Católica en Irlanda, en Alemania, en España, en Inglaterra, ya no digamos aquí en México con los Legionarios de Cristo. Y bueno, ya este personaje que santifican tanto como a Juan Pablo II, que sacó a Marcial Maciel de los Legionarios de Cristo y se lo llevó al Vaticano a que ahí cumpliera su pena, pero no pagara ninguna pena real, ¿no? Con la sociedad y de manera jurídica. Y de repente muy doble moralina que tienen, donde pues sí, los católicos, desde sus líderes hasta los mismos feligreses o los creyentes, no toman acciones fuertes, reales al respecto, pero sí quieren tomar acciones sobre la vida de otras personas, ¿no? O sea, a estas personas que son de tu iglesia y que a tu nombre, que bajo tus instituciones están haciendo cosas no debidas, no les haces nada, pero a nosotros que estamos fuera de, si me quieres decir cómo vivir mi vida, pues está cañón. Tienes razón ahí. Pero pero tampoco podríamos ser tan tajantes, ¿no crees, Marco? Porque estás metiendo en un costal a toda la comunidad católica, ¿no? No, digo, eso me queda claro. Yo tengo un tío que es sacerdote. Quiero aclarar, yo tengo un tío que es sacerdote y mi tío me cae excelente y se me hace una excelente persona. Yo sé que yo no podría decir que todos los católicos son malvados, pedófilos, etcétera, porque, por ejemplo, hay mucha gente dentro del catolicismo que son activistas a favor de los migrantes, por ejemplo, en México y en Estados Unidos, que sí son coherentes con lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Entonces, y creo que también hay creyentes que son coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. O sea, no los pongo a todos en el mismo costal, pero creo que bajo el peso y la fuerza que tiene la institución de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el peso institucional, político, monetario, social que tienen, la verdad es que siento que su postura ante estas cuestiones de la pedofilia y otros escándalos sí es muy blandengue. En general, obviamente en término general. Ok, ahora sí ya hago la intervención que quería hacer. Primera, Pablo, toma apuntes, güey. No nos quites la palabra a todos. En segunda, sí quería tocar esa parte precisamente de la Iglesia Católica como formadora de la moral, ¿no? Que me parece que también es una parte muy hipócrita, como ya lo has comentado. A lo mejor no usa la palabra, Marco, pero a mí, yo sí lo digo así sin pelos, me parece que es muy hipócrita, ¿no? En el sentido de que parece que te otorga el perdón, ya cuando al final de tus días, pues solamente te tienes que arrepentir, ¿no? Y a mí me parece muy triste ese diálogo que tiene la Iglesia Católica, en el que trata de moralizarte de alguna forma, de una forma tan hipócrita que te dice, bueno, pero no importa, al final de cuentas, al final de tus días, te arrepientes de todos tus pecados, se te absuelven y no pasa nada, ¿no? Y es precisamente algo de lo que yo recuerdo que alcancé a leer en ese texto de la Biblia satánica, ¿no? Que como dices tú, o sea, el satanista va a buscar ser congruente con lo que está haciendo y diciendo.
Me parece que es un cambio de paradigma completo al que te vende la iglesia, ¿no? O sea, sé bueno, pero te damos como chance, ¿no? De repente que si en el camino la vas regando, pues al final te arrepientes y ya tienes el cielo ganado, ¿no? Y entonces sí quería como acotar mucho esa parte y eh, como darle mucho énfasis, ¿no? Como la parte moral, cómo te la vende el catolicismo, el cristianismo, y la moral que va manejando el satanista. Y a mí me parece muy bien bueno, me pareció muy chido cómo lo plasmaste tú, Marco. No sé si nos podrías hablar un poquito más igual de esta misma parte, ¿no? Pues pasa, sí, a ver, pues pasa mucho esta cuestión del cristianismo en general, no son los católicos, ¿no? Que es, ellos te dicen que son la religión del amor, pero yo siempre he insistido que son la religión del miedo. ¿Por qué? Porque todo lo tratan de hacer a través de la culpa, y es a través de la culpa que generan todo, ¿no? En el catolicismo, por ejemplo, te dicen, bien, ven, te confiesas, das una limosna y ya, pagas tu penitencia y ya. Los grupos de tipo evangélico manejan un discurso más fuerte, psicológicamente más brutal, podría decir yo, donde te generan culpas más fuertes y donde te dicen tú tienes que pagar tu diezmo y si tú le das mucho a la iglesia, no sé por qué carambas Dios necesita tanto dinero. Si él creó el universo, supongo que él podría crear dinero así, pero bueno, aparentemente el dinero no se le da a Dios. Y entonces te manejan los grupos evangélicos esta culpa tan fuerte, donde pues tratas de comprar el perdón. Y hay una narrativa bien interesante en algunas de las ediciones de la Biblia satánica, la que hace Burton Wolf, y habla de la vida de LaVey cuando él tocaba el órgano en una feria, y él mismo habla de esto, ¿no? Dice, yo los domingos tocaba el órgano para los grupos evangélicos de la feria y veía a los hombres ahí sintiéndose culpables, ¿no? Y pidiendo expiación por sus pecados. Y después iba y tocaba el órgano en los actos de la feria, donde había mujeres con poca ropa, y veía a estos mismos hombres viendo a las mujeres con lujuria. Y después otra vez pidiendo perdón por sus pecados y luego viendo a estas mujeres con lujuria o poniéndose borrachos o etcétera, ¿no? Y es una parte en la que, por ejemplo, como ideología de dependencia y como un círculo vicioso moral, el cristianismo en general ha hecho un trabajo pues estupendo, no se puede negar. Por algo, tanto iglesias como grupos evangélicos en una cuestión financiera y de negocios funcionan muy bien, porque te venden la culpa y también te venden la manera de cómo comprar el perdón, ¿no? Lo vemos incluso aquí en México, en los lugares donde está súper fuerte la narcocultura, que algo que hacen mucho los narcos es donar dinero a la iglesia y mejorar las iglesias de los lugares y ponerse tatuajes de vírgenes y de santos, como si eso ya fuera a borrar toda la brutalidad que ellos cometen con diferentes personas, los homicidios, las torturas, etcétera, ¿no? De esta manera, no, pues yo voy a ir a la iglesia del pueblo y voy a donar grandes cantidades de dinero y voy a mejorar a la iglesia y me voy a poner mis tatuajes de la Virgencita y así, aunque yo sea un narco y una persona que secuestre y que mate, y te venden, la misma iglesia te vende esta manera de comprar el perdón, ¿no? Llegó nuevamente, como lo decía Pablo hace rato, obviamente no todos, ¿no? Hay personas que realmente tienen esta parte vivencial donde yo creo que incluso no llegarían a aceptar este tipo de dinero del narco, pero para otros es un súper negociazo, ¿no? O sea, vuelven esta parte de la compra del perdón un gran negocio. Muy bien, chicos. Johnny, Pablo, vale, adelante. Gracias, Abraham. No, chingón está lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, saqué un librito porque hace muchos años, cuando estaba metido en el tema de la religiosidad, me encontré un librito que se llamaba La religión como política, de José Ferrato. No sé si alguno de ustedes lo conozca, es el gran contenedor de la información del cristianismo.
Me llamó mucho la atención ahorita que estaban platicando ustedes y me hicieron acordar un poquito de la justificación de la salvación, y José Ferrato hace dos divisiones muy interesantes, ¿no? La de la Biblia, la parte bíblica y la parte institucional. Yo creo que es ahí donde tendríamos que abordar, ¿no? Por ejemplo, Marco dijo algo interesante, ¿no? Si Dios, Dios no pide, digo, bueno, estoy hablando, no soy católico, claro, porque voy a parecer como estos hinchas católicos aferrados, pero no, no, haciendo la aclaración, hay que diferenciar institución de religiosidad, ¿no? Y yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? La institución católica apostólica romana es una institución de poder, política, económica, ¿no? Ahora bien, la codependencia del perdón de los pecados, yo creo que ahí no habría, yo creo que ningún párroco te podría justificar eso, no creo que nadie te lo pueda justificar, porque ese es como un círculo vicioso, como lo acabas de decir, ¿no? Es como drogarse e ir a pedirle perdón a tus hijos después de pegarles, ¿no? Pero es un círculo que estás tú haciéndolo constantemente, ¿no? Pero sí, a mí sí me entra un poco más, me hace más ruido, quizás sea por lo que estudié y por lo que trabajo. Cuando yo trabajaba en las comunidades indígenas y campesinas, me llamaba mucho la atención esta parte de las fiestas patronales, ¿no? Que le dan a la iglesia, le dan todo un acto religioso a partir del dinero, ¿no? Y tiene que ver con la pertenencia a la comunidad. De hecho, yo creo que todos tenemos amigos oaxaqueños que llevan años sin ir a Oaxaca, solamente van a la fiesta patronal, pero mandan dinero de aquí para la fiesta patronal, ¿no? Eso tiene que ver con un rollo de comunidad. Entonces, en ese sentido, en el narco se hace una hibridación muy extraña, porque la religiosidad judio-cristiana católica se hibrida con todas las vertientes violentas del narcotráfico, ¿no? Yo creo que habríamos que diferenciar esos pequeños detalles de ellos, y también tendremos que hablar de la gran ignorancia que tienen muchos de estos seguidores, ¿no? Estos seguidores, en su ignorancia, piensan que por ahí está el detalle, ¿no? Entonces, igual, como tal, la religión es una bronca, pero como tal, la estructura política de gobierno genera estas dinámicas, ¿no? Tenemos a población muy ignorante, muy empobrecida, y también echarle como toda la bola a la religiosidad católica, sería como quitarles el peso a estos ojetes, ¿no? Estos ojetes que tienen empobrecido el país, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita en esto que dices de Oaxaca, y ahí te voy a dar totalmente la razón, ahora sí que son unos unos de repente cubriéndose a otros, ¿no? Tengo una amiga que tiene familia ahí en Oaxaca, y cuando sucedió el sismo del 2017, si no me falla, en este pueblo de donde es originaria su familia, pues le pegó bastantito en la cuestión del sismo, y algo por lo que la gente estaba muy triste era por la cuestión de la iglesia del pueblo que se había caído, y ellos lo que querían era su iglesia. Y pues bueno, un buen político con mucha labia, en vez de decir, pues voy a mejorar aquí las condiciones del pueblo, luz, a ver el drenaje, pues no, llego, les doy el atolazo con el dedo, les levanto la iglesia y ya no me van a pedir otra cosa, ¿no? Entonces, de repente en estas cuestiones sí del juego institucional, de la iglesia como institución y de los políticos coludidos, pues normalmente ellos se van tapando, ¿no? Se van juntando unas con otras, a ver tú que me ayudas y a ver yo que te ayudo, ¿no? Órale, pues yo pues levanto la iglesia, pero pues si el párroco, si la persona de ahí, el sacerdote que esté ahí, es poco ético, va a decir, vientos, gracias, ¿no? Con eso es suficiente y tú manténmelos tranquilos. Si es una persona que es más coherente con sus creencias, diría, sí, chido, levanta mi iglesia, pero oye, mano, fíjate en el resto del pueblo. No hay luz, no hay drenaje, no hay. Bien la iglesia sí, pero ponnos el resto, ¿no? No nada más el atolazo con el dedo. Pero te digo, cuando se pegan las dos cosas, o sea, la parte de la corruptela institucional y la parte de la corruptela de institución del catolicismo, pues normalmente se agarran de tapadera, ¿no? Y ahí ya lo hace complicado. Y sí, definitivamente, como muchas cosas que pasan en el país, no se entenderían y esos fenómenos no sucederían sin la complacencia del Estado. O sea, definitivamente, si el Estado no fuera cómplice de ignorancia, de no dar los recursos, de dejar crecer cuestiones como el narco, muchas cosas que están pasando ahorita no pasarían. El Estado definitivamente no se le puede expiar muchísimo de culpa. Eso es también una parte importante
en la que nosotros hablamos del satanismo como movimiento político, ¿no? Así de decir, espérate, digo, porque nosotros también aquí como movimiento filosófico, religioso y también social, pues también a ti político no vamos a dejar que vengas con dogmas políticos que sean supresores. ¿Por qué? Porque el dogma no solo es religioso, también es político. O sea, hay religiosos que pueden, hay políticos que pueden ser totalmente ateos, pero ser homofóbicos, ser machistas, ser misóginos y buscar a diferente tipo de comunidades impedir derechos, ¿no? Nosotros también como satanistas decimos, ok, sí, institución religiosa, pero tú político tampoco te vamos a dejar pase libre simplemente porque traigas X o Y discurso, ¿no? ¿No? Porque también en la política hay dogma, y hay dogma muy violento, y es el dogma que rige, que dirige, y que al final tiene peso gubernamental y en leyes. A ver, Johnny, ¿tú tienes alguna... Me gustaría preguntar. Sí, sí, bueno, yo, por ejemplo, ahorita que Pablo y Marco ahorita hablaban, me hizo recordar algo que tú y yo, nosotros dos, Abraham, hicimos algo, creo que fue en el segundo o tercer semestre de la universidad, no sé si te acuerdas que mandaron a una, tú me invitaste a una iglesia evangélica para hacer el proyecto. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas que teníamos que contabilizar conductas religiosas. Cuando, después de que hicimos ese proyecto, yo me di cuenta que en sí, ya asociándolo por ejemplo con la Iglesia Católica, me di cuenta que la religión que ellos ofrecían era más bien un sistema de control condicionado, es decir, había un estímulo, una respuesta y había condicionantes, tanto clásicos como operantes. Y al leer yo de satanismo, incluso escucharte a ti, Marco, hablar sobre cómo es que ustedes son críticos y cómo incluso hablas tú mismo de un sistema filosófico. Cuando tú te diriges así a alguna comunidad, cuando estás con una comunidad, tú los invitas a cuestionar sobre algunos aspectos de sus comunidades o de qué otra forma puedes tú intervenir con ellos. Mira, nosotros sí, esta parte, porque hablas del cuestionamiento, es muy importante. De hecho, algo que me gustaría, por ejemplo, comentar aquí es que el satanismo no evangeliza. O sea, el satanismo como tal no busca que más personas sean satanistas. Ese no es nuestro interés. Por eso sigue siendo una parte bien importante donde el satanismo se asienta en la individualidad, donde si a ti algo de esto se te hace coherente, investígalo, léelo, cuestiónalo, y entonces ven para acá. Entonces, algo de lo que a lo que invita la gente, a lo que invita el satanismo a diferentes personas en diferentes cuestiones, es al cuestionamiento en general, incluso al cuestionamiento del mismo satanismo. O sea, no creas lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, también cuestiona lo que te estoy diciendo. Hay mucha banda que, por ejemplo, de repente en algunas entrevistas me dicen, oye, ¿tú por qué le recomendarías a la gente que estuviera en el satanismo? Yo no le recomendaría a la gente que estuviera en el satanismo, es más, hasta lo contrarrecomiendo, ¿no? Yo le recomendaría a la gente que investigue. Y si tú crees que esto te es coherente para tu vida, para tus acciones, que te va a aportar, agárralo, pero te va a aportar por las cosas que vas a hacer, porque aquí no hay cuestiones como mágicas y de pedir y así. Pero es una invitación que nosotros hacemos en general a todo mundo, ¿no? Desde a la gente en comunidades que en comunidades, por ejemplo, que tengan que ver con las cuestiones religiosas, donde la religión sea muy dominante, hasta a gente que esté dentro de movimientos sociales o políticos y que de repente oye, fíjate, esta parte de tu movimiento o este líder de tu movimiento, lo que está haciendo. Y date cuenta que es contrario, ¿no? Incluso hasta en cuestiones científicas. Nosotros tratamos de muchas cuestiones allegarnos mucho al conocimiento más objetivo que puede dar la ciencia en diferentes cuestiones, y muchas veces a las personas con las que hablamos en ese sentido, que entrevistamos también nosotros en diferentes canales, nos dicen, de verdad les sorprendería cómo incluso en ciencias que se supone que son exactas, hay gente tan dogmática. Cómo hay gente, por ejemplo, en la medicina o en la genética,
donde a pesar de que hay nuevos métodos, investigaciones, etcétera, etcétera, hay gente que en esas ciencias es dogmática. Y te dicen, no, yo lo vi así, yo lo aprendí así, y entonces empiezan a dejar de tener este pensamiento del cuestionamiento y del escepticismo. Para nosotros eso es base, y te digo, y es un escepticismo en general, ¿no? O sea, no solo pregúntate en las cuestiones religiosas, porque a lo mejor tú puedes decir, no, pues a mí mi religión, sí, o sea, es esta parte, por ejemplo, que decía Pablo, ¿no? La diferencia entre institución y religiosidad. Yo a lo mejor mi religiosidad la vivo con fervor y soy coherente con ella. Y esa parte no me interesa tanto preguntármela, porque para mí es una cuestión de fe. Pero entonces, en este caso, por ejemplo, de la comunidad que les comentaba, ¿no? Que se cae su iglesia y que para ellos es lo importante. Entonces, esta para mí, por cuestión de fe, yo sí quiero mi iglesia. Pero lo que sí me voy a cuestionar, a lo que sí le voy a meter coco, es a cuestionarme por qué los carambas políticos nada más vienen y nos dan el atolazo con el dedo. Entonces, a ellos los voy a cuestionar. Mi religión no, porque para mí es cuestión de fe. Y la vivo con fervor. Perfecto. Pero entonces, esta otra parte sí la voy a cuestionar por qué durante décadas a mi comunidad vienen los políticos a dar discursos y nunca cambia, ¿no? Entonces, esa es la invitación que hacemos constantemente, un cuestionamiento en general. Vuelvo a insistir en este punto, de todo dogma, no solo religioso, sino también político y social. Ok. Pues a mí me parece muy interesante el abordaje que nos está haciendo Marco. Me parece muy claro. Creo que ya estamos hablando mucho de la política, cosa que me parece genial. Pero también me gustaría como encauzarme un poquito más como en cosas como tal vez un poquito más superfluas, de alguna forma llamarlo. Te mencionaba antes de que empezáramos la entrevista, ¿no? De esos como mitos que hay sobre los satanistas de que hacen sacrificios humanos, se dedican a escuchar black metal y todo bien brutal y cuicuicui, ¿no? Entonces, sí me gustaría mucho que desmitificaras todo esto, ¿no? Digo, sin embargo, ya estamos viendo que el satanismo no es como una moda que se podría seguir en cualquier ámbito. Es algo que ya tiene una filosofía, que tiene una